preguntas y dudas que podamos tener. Gracias, Adelante. hermano. Pregunto a la conciencia, ¿no tienen inconveniente en que transmita la junta por mi grupo de Facebook? ¿No? Si quieren, cuando hablen y quieren que lo quito si alguien va a hablar, ¿no? O sea, y no quiere que quede grabado. ¿Sí? Adelante. Gracias, hermano Amin, alcohólico, drogadicto y codependiente anónimo, y por la gracia de Dios, pues de fiesta, cabrón, porque qué bonito grupo, qué bueno que se abran más grupos, qué bueno que estamos aquí. Me emociona mucho esto, de ver nuevas fuentes de vida y felicitarlos, que tenga mucha vida este grupo, que sigan adelante, y gracias por invitarme como siempre. Alcides, pues tú eres mi hermano, te quiero mucho, gracias siempre por acompañarme en mi camino, y pues tanta gente, hace mucho no comparto así, cabrón, ¿no? Ya me acostumbré. No, y luego estás en la pantalla hablando y luego nadie tiene la cámara, a veces no, siento que estoy hablando así al aire, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí, y qué bueno que pues podemos contrarrestar un poquito entre todos, porque yo solo no puedo, pero con ustedes sí puedo, esta enfermedad que consiste pues en alejarme de lo que soy y convencerme de lo que no soy, ¿no? Y ahí está en mi entendimiento de la vida gran parte del origen del sufrimiento de los seres humanos, o de mi propia persona como ser humano, y más como codependiente, ¿no? Hablar de los defectos de carácter pues es hablar del ser humano, ¿no? Porque luego yo ahorita digo, nunca preparo las juntas, pero me viene a la mente que fuera un tema ajeno, ¿no? O sea, o que unos los tienen y otros ya no los tienen por tener un tiempo, ¿no? Aquí, o porque tienen cierto camino andado. Yo, lo primero que puedo decir con respecto a los defectos de carácter, que es parte de la condición humana. Y el que crea que no los tiene, pues yo creo que tiene el más grande de todos los defectos de carácter, ¿no? Pero para empezar con el tema, es parte de la condición humana, y en este caso Koda los trata, los defectos de carácter. Koda empezó con la literatura de Koda, empezaron a llamarse de otro modo, ¿no? Les empezaron a decir también mecanismos de defensa, ¿no? Y vamos a ver por qué. Los defectos de carácter no son otra cosa más que mi mejor forma de enfrentarme a la vida, dadas las circunstancias que yo tengo, las herramientas con las que yo he contado a lo largo de mi vida, ¿no? Más que decir soy una persona defectuosa, digo, bueno, pues son los rasgos de personalidad que yo he tenido que usar a lo largo de mi vida para poderle hacer frente a mi vida. Nada especial más que mi vida, ¿no? Nada más que yo, como codependiente, no fui capaz de enfrentar las condiciones de vida que me tocaron, y tuve que empezar a inventar o a recurrir a diversas maneras de no confrontar mi propia realidad. La enfermedad de la codependencia es una enfermedad que yo digo que es parte de la condición humana también, que todos los seres humanos somos codependientes o son codependientes. Y además de decir eso, yo lo que digo es que la condición humana como tal, o los codependientes, o más bien dentro de esta experiencia llamada vida, existe un mecanismo que yo hoy entiendo, que antes no entendía, que consiste en tener esta experiencia humana dentro de una existencia espiritual. Yo soy un ser espiritual, infinito, inmortal, que está viviendo una muy pequeñitita experiencia humana llamada vida, que consiste en convencerme de no ser lo que soy
para ayudarme a descubrir lo que soy. Ahorita comí con un compañero que por fin está entrando a los confines de su enfermedad, de su malestar y tocando miedos, ¿no? Y me decía, es que le tengo miedo al maligno, ¿no? O al ego, o al chanclas, aquí se le dice de mil formas, ¿no? Y yo le digo, bueno, el miedo proviene de un sistema de creencias que, dados mis condicionamientos, yo tengo con respecto al bien y al mal, o al ego, o al mal, como le quieras decir, ya todo, ¿no? En general. Ahora bien, en mi experiencia hoy, y gracias a Dios, el entendimiento del ego tiene que ver, mi entendimiento del ego tiene que ver con que es un agente de Dios. El mal, el maligno, el chanclas, el ego, es un agente, un chalán, por decirlo en términos coloquiales, de Dios, que Él creó para que Él me ayude a encontrar a Dios, ¿no? Y en esta confusión de creer que soy lo que no soy y de no darme cuenta de lo que sí soy, surgen estas cosas que se llaman defectos de carácter o mecanismos de defensa. Yo no me doy cuenta de que soy un ser de luz, que soy un ser de luz, que soy un ser espiritual, sino que pues nazco en la confusión de creer que soy este cuerpo, de creer que soy mis condiciones de vida, mi género, mi nacionalidad, mi estado civil, lo que sea, ¿no? Mi nombre, mi profesión, etcétera. Y en esa confusión de creer que soy materia o lo que no soy, es tan amenazador confundir mi verdadera identidad y mi esencia, que voy a tener que usar cosas que me anestesien o que me saquen de esa triste realidad de creer que soy un ser separado de Dios, de creer que soy un ser humano mortal, cabrón. Imagínate, pues qué triste, ¿no? Por eso la gente allá afuera que cree que se muere y se acaba todo, se pone tan mal con la muerte, ¿no? Porque no saben que la muerte es lo mejor de la vida. Puta, hay que hacer una fiesta, ¿no? Lo decía aquí con mis, puta, cómo los quiero. Que esa es una anécdota que no quiero contar mucho, pero perdieron un ser querido y me invitaron, les agradezco, me invitaron a dar unas palabras. En lugar de sacerdote, contrataron a un servidor para dar la misa. Ahí hasta había un altar y todo. Yo decía, puta, ¿qué tengo que hacer yo aquí, cabrón, no? Pero yo les agradezco mucho, ¿no? Porque ya me habían oído hablar de la muerte, ¿no? Yo la muerte, pues hoy la veo como el verdadero, puta, la liberación, cabrón. Por fin ya, mira, se te va el ego, el cuerpo disfuncional, la envidia, el rechazo, la traición, el abandono, todos los efectos de la envidia, la lana, el celos, las preocupaciones, puta, ya, liberado, ¿no? Y eres un espíritu libre, ¿no? Pero en la creencia de que la vida es todo lo que hay, confundiendo la vida con lo material, pensando que la vida es ese instante que comienza cuando comienzo a respirar y que termina cuando termino de respirar en este cuerpo, en estas condiciones, en este momento de la historia de la humanidad, en un planetita de este pinche tamañito, en una, ¿no? O sea, una minimal, creo que eso es la vida. En lugar de darme cuenta que la existencia es todo lo que está más allá de lo que yo puedo ver, ¿no? Los sentidos son los principales agentes que me venden la mentira de lo que no es, ¿no? O sea, yo creo que lo que es lo que veo, lo que escucho, lo que, pues es totalmente, es lo menos indicado, es lo menos real eso, ¿no? Los sentidos es lo que menos me pueden aproximar a la realidad. Pero bueno, uno no sabe eso, yo no sé eso. ¿Y qué tengo que hacer cuando yo siento que soy un ser separado, que se va a morir, que va a perder a sus papás,
que su hermana lo bulea, que su papá le pega, que su mamá se trata de suicidar, que lo abusan sexualmente, que lo madrean, que lo ningunean, acomplejado, traumado. Pues ¿cómo le hago para no vivir esta es una realidad muy jodida, ¿no? ¿Cómo le hago para no vivir esta realidad? Bueno, pues hay unas cosas que se llaman mecanismos de defensa, que luego la siguiente escalón, para entenderlos, les decimos defectos de carácter, y ya los religiosos y otro tipo de gente con otras creencias le llaman pecados capitales o errores. Son errores porque son falsas salidas, no porque yo sea un pecador, ¿no? Pues el pecado es errar en el blanco, es un error nada más, ¿no? Pero allá afuera te dicen, eres un pecador, ¿no? Y yo no voy a hablar mal de los, porque aquí están prestando algo, pero yo nunca me he confesado. Yo nací según esto católico, pero nunca me he confesado. Porque nunca hice mi primera comunión. Mi mamá era muy despistada, y un día estábamos en una misa, yo ya estaba medio barbón, y le digo, oye mamá, ¿cuándo voy a hacer la primera comunión? Y se voltea y me dice, ¿no la has hecho? Y le digo, no. Pásale. Y ya me agarró la mano y dice, ¿cómo? ¿Pero qué? No, pues esa es la primera vez que vas a comer, es la primera comunión, ya. ¿No? Pero nunca me confesé, ni me prepararon de nada, ¿no? O sea, Pero lo que he escuchado, que es la magia que tenemos acá, que aquí yo vengo a hablar de mí, de mis problemas y de mis traumas y de mis conflictos y de mis defectos de carácter, ¿no? Y allá afuera hablo de los del otro, ¿no? Por eso no hay puente de comprensión. Yo si un día me confesara y le dijera a un sacerdote que tengo a lo mejor algunos impulsos sexuales, y él se volteara y me dice, hijo, yo también tengo problemas de masturbación compulsiva, no sé, alguna cosa, o fantasías, pero juntos vamos a salir. Entonces yo iría a confesarme todos los días, pero se voltean y te dicen, pinche pecador, sácate de aquí, güey, eres una basura, no eres digno, te castigan, ¿no? Te ponen, creo que, penitencias y cosas raras ahí, porque es el mal entendimiento de lo que son los defectos de carácter o mecanismos de defensa, que algunos le llaman pecados capitales. Son simples falsas salidas el problema que se deriva de mi incapacidad de enfrentar mi realidad, mi falsa realidad, de creer que soy lo que no soy. Ese es el conflicto del ser humano, es ese: creer que soy lo que no soy, que soy cuerpo, que soy pareja de no sé quién, entonces va la pinche pareja y me muero, ¿no? O que soy una cantidad de dinero en el patrimonial, pierdo 3 pesos y siento que me muero, ¿no? O soy lo que crea que yo me identifique con lo que no soy, voy a estar destinado a perderlo, ¿no? Que es el principio de la impermanencia de los budistas, que todo va a cambiar, todo lo de allá afuera siempre va a cambiar, entonces estoy destinado al fracaso emocional, haga lo que haga. Y esa realidad es tan amenazadora, pues, que creer que sé más que ustedes y que voy a encontrar la solución y que yo soy el creador de mi propia realidad, es decir, la soberbia, me saca de ese malestar temporalmente, ¿no? Ya sabemos los defectos de carácter, que se usa una lista generalmente aceptada en la sabiduría perenne y demás, que son los 7 defectos capitales de los cuales se desprenden todos los males, pero el primero de donde se desprende el mal de todos los males de toda la humanidad es la soberbia o el orgullo, ¿no? Lo mismo, una tiene una raíz latina y otra francesa, pero el defecto es el mismo, y la explicación del mayor de todos los defectos de carácter es creer que yo sé más que Dios, juzgar la realidad y creer que tengo la capacidad de decir si está bien o está mal. Es decir, que la voluntad de Dios que hoy me está pasando, yo me siento con la capacidad mental de decir esto está bien y esto está mal. Qué bueno que me pagaron, qué malo que se enfermó, qué bueno que se quedó, qué mal que se fue. Estoy en esta constante ilusión de creer que yo tengo la posibilidad o la capacidad de juzgar a Dios, ¿no? Es algo
pues así explicándolo tan fríamente, incluso hasta absurdo, ¿no? Pero yo a veces creo que tengo esa capacidad y es una de las formas con las que yo contrarresto la mentira original, la ilusión, ¿no? Maya, la ilusión de creer que soy lo que no soy y el dolor que conlleva el no darme cuenta de mi verdadera esencia, que no tiene nada que ver con lo que el ego o la mente me dice que yo soy. Entonces, pues la primera salida de donde se desprenden todos los... Yo para explicar la soberbia o para entenderla más bien, pues leí a varios autores y hay uno que me gusta mucho que le explica de una manera muy sencilla, que dice que la soberbia es el pecado que cometió el ángel caído que quiso ocupar el lugar de Dios, ¿no? Cuando yo a Dios le digo, tu realidad no me gusta, quítate, yo voy a decir cómo debería de ser, estoy siendo soberbio. Y ese es el defecto, digamos, básico del codependiente, que es más cabrón que el del alcohólico. El del alcohólico es gula. Bueno, pues es una derivacioncilla pero el codependiente, el defecto original es la soberbia, que es el control de lo que es, ¿no? O sea, yo cuando quiero controlar la vida de alguien, pues ignoro que Dios tiene un plan para ese alguien y para mí y para el todo, ¿no? Entonces yo digo, no, tú lo que tienes que hacer es esto, y tú cállate, párate, siéntate, quédate, vete, y ahí estoy en la práctica, digamos, más cotidiana de la soberbia o de la codependencia a través del control, ¿no? Que el control, que es el consumo básico del codependiente, pues es la personificación o la práctica de la soberbia, ¿no? Control es soberbia. Entonces, bueno, la soberbia es esa manera o ese defecto de donde se desprenden todos los demás defectos de carácter. Y no es de que yo quiera cagarle la madre a todo mundo, ¿no? Porque, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tal se siente que te quieran controlar? ¿Bonito o feo? Yo creo que es lo más asqueroso que yo he sentido, ¿no? Que alguien me diga lo que tengo que hacer, pues me dan ganas de voltearme y darle un revés, ¿no? Pero es lo que yo hago y no es de que yo le quiera caer mal a la gente que me rodea, sino que ese es el mecanismo que yo enfrenté en la infancia, que yo aprendí en la infancia para no enfrentar mis miedos. Por ejemplo, mi mamá, fumadora compulsiva y bueno, tenía muchas especialidades, pero me dicen, oye, tu mamá tiene principios de efisema y si sigue fumando se va. Fíjate el doctor qué chingón que nos dice a nosotros, ¿no? De niñitos, si sigue fumando se va a morir. Y entonces de ahí yo ya, ¿qué quise hacer toda mi vida? Controlar que mi mamá no fume, para no enfrentar el miedo de que si fuma se muere, ¿no? Pues no es de que yo sea un pinche controlador castrante que amaneció con ganas de cagarle la madre a todo mundo y a mi mamá, porque aparte, imagínate, pues ella es adicta y pues es como un adicto, arrebátale la botella. El otro día en una junta de coda decía una compañera cómo le quitaba las cubas al esposo y el esposo se encabronaba, ¿no? Y entonces le servían una y se volteaba y le echaba la maceta. Y los alcohólicos nos empezamos a calentar, ¿no? O sea, decían, hija de la chingada. Y las codependientes que habían ahí defendiéndolos, se hicieron dos bandos, ¿no? Porque como alcohólico, bueno, el que sea alcohólico lo sabrá, ¿qué tal se siente que estás en una buena peda cuando estás en activo y te quitan el puta, güey, agarras a madrazos al que sea, ¿no? Porque pues la otra persona me quiere ayudar a través de su defecto de carácter, que es el control, para no enfrentar el miedo de la pérdida o de que a través de mi adicción va a perder lo que cree que es de esa persona, ¿no? En este caso, y toda una construcción de mentiras, pero realmente no es de que yo amanezca con ganas de caerle mal a todo mundo siendo controlador, sino que esa es la forma que yo aprendí de sobrevivir, de que no se muera la persona que me está cuidando, ¿no? Que me dio la vida y que me tiene que dar, pues que yo quería que me diera amor, que me diera cuidado, atención. Entonces, mamá, para que no te mueras voy a tratar de controlar. Papá, para que no me pegues voy a tratar de hacer una historia, un engaño, una construcción ahí rara de lo que sucedió para que no me... El control es una de las formas más básicas de defensa de un codependiente en la infancia. Entonces,
Yo por eso digo, hay que tenernos compasión y de saber que no es de que yo quiera caerle mal a la gente siendo controlador, sino que ese es uno de los principales mecanismos que sin saber yo ya estaba practicando desde la infancia, el mayor de todos los pecados capitales o defectos de carácter, que es la soberbia, ¿no? Luego lo explican de una manera mucho más elaborada y con tintes más de castigo y amenazadores y no sé, pero es básicamente el querer alterar la realidad o la realidad que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ese es en principio uno de los, o el principal de todos los defectos. Los defectos de carácter, la soberbia es yo ocupar el lugar de Dios, ¿no? Soberbia. Y de ahí se desprenden todos los demás, ¿no? Ira, lujuria, gula, avaricia, pereza, ¿no? Soberbia, ira, lujuria, envidia, gula, avaricia y pereza. Que en todos los casos, y para no hablar tan filosóficamente de la forma en la que se manifiestan estos mecanismos de defensa, todos cubren un principio fundamental, que es no enfrentar mi realidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, uno cuando llega al grupo, cuando llevas a AA, pues llegas porque tu manera de beber ya te está complicando la existencia. Cuando llegas a CODA, pues llegas por una relación o por alguna separación o por algún conflicto que no estás pudiendo enfrentar, ¿no? Y lo que sucede generalmente si te quedas en el grupo y si trabajo y si me aplico en los pasos y si hago lo que tengo que hacer, voy a superar ese problema original por el cual llegué. Dios va a hacer el milagro de quitarme la obsesión por esa persona, Dios va a hacer el milagro por quitarme la obsesión por beber o por drogarme. Pero lo que va a suceder después de que Dios me quite la obsesión del problema que me trajo, es que me voy a dar cuenta de que eso que yo estaba haciendo no era el problema, sino era la solución falsa al verdadero problema, que es un malestar de pensar que soy lo que no soy y de identificar y tener una mala identidad, una falsa identidad, ¿no? Entonces, pues chupo y me olvido de que estoy bien jodido y de que pienso de la fregada y de que estoy traumado y que estoy acomplejado y de que me da miedo la vida y de que no quiero saber nada y de las preocupaciones, las obligaciones. Pues una pinche cuba a mí me aflojaba las patas de poca madre, cabrón. No sé, el jueves que arrancabas, ay, cabrón. Y lo que durara, ¿no? Lo que pasa, lo malo es que ya dejó de hacer efecto. Yo no dejé de beber por otra cosa. Si a mí me siguiera dando servicio, pues yo estaría pedísimo. Totalmente. Igual la pareja, ¿no? La pareja, bueno, pues te da servicio, pero ya luego ya no te da servicio y ya no, entonces llego. Pero realmente esos eran paliativos o remedios falsos para un problema más profundo. Por eso decimos que el alcohol es el síntoma de un problema más profundo. ¿Qué pasa? Que me quitas el alcohol y queda todo el pinche dolor que el alcohol tapaba. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando dejo de beber? Pues que voy a agarrar mi estuche, saco mi estuche de defectos de carácter para beberme una onza de soberbia, una onza así como cócteles, como barman, de lujuria, cabrón, una pinchoncita de lujuria, y que te empedan más que el alcohol. Por eso el sexto y el séptimo paso están después del primero, ¿no? En el primero, pues, se hace el milagro de que Dios me quite el alcohol o que Dios nos quite la obsesión por la cual venimos a CODA. Pero después me doy cuenta de que ahora traigo las mismas emociones jodidas de toda la vida, de mi falsa creencia de quién soy, de mi falsa identidad, ¿no? Y que ya no tengo la anestesia. Pues entonces agarro los defectos de carácter y elijo cuál me voy a echar el día de hoy para no enfrentar mi realidad, que realmente no es mi realidad, mi falsa realidad, ¿no? Mi falsa identidad, en lo que trabajo para llegar a la verdadera identidad. Ese es un poco el proceso del programa. Entonces los defectos de carácter cubren un objetivo muy importante, que es el de contener mi malestar en lo que, si soy afortunado, tengo la oportunidad de llegar a mi verdadera identidad. El programa no es otra cosa más que eso, ¿no? El sacarme de mi falsa identidad y el de llevarme a mi verdadera identidad espiritual. Por eso es un programa espiritual, ¿no?
Y entonces vienen estos defectos de carácter. Idealmente ya no consumo alcohol, bueno, pues ahora consumo mis otros 7 defectos de carácter. Voy llevando el programa lo mejor que puedo, con la pinche locura de la práctica de todos los defectos de carácter, eso sí, sin beber y en AA, pero pues bien tronado, o sea, bien fugado con los otros defectos de carácter, sin alcohol, pero con los defectos de carácter. Y tengo que ir conociendo cómo se van manifestando y tengo que ir dándome cuenta de lo que no soy y de lo que sí soy a lo largo de mi proceso, y voy entonces descubriendo estos defectos que no es que nazcan cuando yo dejo de beber, sino que ya dije que los fui adquiriendo desde la infancia, ¿no? Pues la envidia, el malestar de que alguien tenga algo que yo no tengo y que yo quiero, o la ira, ¿no? El enojo de que las cosas no son como yo quiero que sean, ¿no? Esa emoción que viene, o la gula, ¿no? A lo mejor de lo que sea, de dulces, o la gula de comida, o la gula de sustancias, o la gula de lo que sea, el exceso, pues claro que calma el malestar, ¿no? Entonces ahí voy aprendiendo otras formas, que no es que ya las hice en la infancia y ya no las voy, que las voy a volver a utilizar en la adultez cuando no sea capaz de enfrentar mi realidad sin algo de anestesia, ¿no? Sin algo de algo, sin algún medio que me anestesie un poco esas emociones. Entonces, pues ahí vienen los defectos de carácter, ¿no? Y hay un común denominador que yo digo cuando he tratado de entender y de trabajar con mis defectos de carácter. Ya dije que la soberbia, todos tienen un común denominador, y voy a tratar de hacerlo muy fácil para no entrar en términos tan ni filosóficos, ni religiosos, ni mucho menos. La soberbia es yo querer ocupar el lugar de Dios, esa ya lo dijimos, ¿no? La ira es querer poner mi razonamiento en lugar de Dios. La gula es poner una sustancia o la comida en el lugar de Dios. La avaricia es poner el dinero en el lugar de Dios. La lujuria es poner a otra persona en el lugar de Dios. La envidia es poner el bienestar ajeno en el lugar de Dios. La pereza es poner mi comodidad en el lugar de Dios. Lo que termino yo haciendo en esta práctica de defectos de carácter es que ignoro a Dios dentro de mi existencia y dependo emocionalmente, por eso pongo en el lugar de Dios, porque en últimas Dios es el creador de todo. Bueno, en lugar de depender de quien me creó, yo dependo de algo que yo estoy utilizando o poniendo en el lugar de Dios. Y eso a lo que me va a llevar a la hora de trabajar en el programa para, pues, a través de Dios, que se vayan eliminando mis defectos de carácter, porque en la medida en la que yo practique los defectos de carácter, o en los que, imagínense, si yo estoy bebiendo o si yo estoy practicando mis defectos de carácter, no estoy dejando un espacio para que Dios realmente se manifieste en mi vida, que es mi verdadera identidad, a lo que quiero llegar yo en el camino del proceso de recuperación. Desidentificarme de lo que no soy e identificarme con lo que sí soy, que soy un ser divino o parte de Dios o Dios en mí. Entonces, tengo que forzosamente, para poder permitir el proceso del crecimiento espiritual, permitir que Dios ocupe su lugar, y para que Dios pueda entrar y ocupar el lugar de mi vacío existencial, mi esencia, necesito quitar los falsos dioses o sustancias o consumos o defectos de carácter que hoy están ocupando ese lugar. Y ese es un poco el proceso del programa a lo largo de los pasos, y específicamente en el 6º y en el 7º paso, en donde yo le voy a pedir a Dios disposición para que Él me quite mis defectos de carácter, ¿no? Y disposición porque Dios no me va a quitar algo si yo no tengo la disposición para que Él me lo quite, ¿no? Es como hablo con una compañera que se droga, ¿no? Es AA, pero se droga.
y le digo, y está mal ya emocionalmente, ¿no? Porque yo le había dicho, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Es que estoy fumando mota. ¿Cada cuándo? Diario. ¿Cuánto? Todo el día. ¿Cómo te sientes? Bien. Síguele, cabrón. No le aflojes ni un pinche porro al día, ¿no? Porque estás bien. Ya cuando no estés bien y quieras dejarlo, bueno, pues entonces ya vemos qué podemos hacer. Yo le decía a ella, baby, ¿quieres dejar de fumar mota? Sí. Pues di en AA que fumas mota, porque vas a tus juntas diario de AA y no dices que no estás ni eres honesta, o sea, estás dándole un lugar más especial a la sustancia que a tu recuperación y a tu esencia, es decir, a Dios, ¿no? Estás poniendo la sustancia en el lugar de Dios. Entonces, el programa realmente de lo que se trata es de ayudarme a través de los pasos a que yo pueda soltar o tener la disposición para que Dios me quite los defectos de carácter. Hay algo bien importante, yo no me quito los defectos de carácter. Eso es como contraproducente, es como soberbio, ¿no? Pensar que yo soy el que decide o no decide. Dios es el que me los quita si yo tengo la disposición y si se lo pido con humildad para un propósito primordial, que es ayudarlo a Él y a los demás, ¿no? En eso es un poquito en lo que vamos a terminar en el séptimo paso, en donde, por eso, bueno, y dice el séptimo paso, humildemente, ¿no? Y humildemente, que es una palabra que yo nunca entendí, y ahorita creo que todavía no lo entiendo del todo bien, porque tiene un alcance muy importante, muy profundo, porque la humildad resulta ser la virtud más grande que existe en la humanidad. ¿Por qué? Porque es la virtud opuesta del defecto más grande que hay en la humanidad, que es la soberbia, ¿no? Cada defecto tiene su contraparte o su virtud opuesta, que es la que va a quedar en el lugar del defecto cuando Dios así lo decida, si es que yo se lo pido de corazón, ¿no? Y la humildad, bueno, para entender la humildad yo lo que hice es, entendí la soberbia como yo ponerme en el lugar de Dios, ¿no? ¿Cuál es la humildad? Poner a Dios en su lugar y yo en el mío, ¿no? O sea, entender la jerarquía de Dios como Él, como lo dice el libro, que Él es el Padre y nosotros somos los hijos, o que Él es el patrón y nosotros somos sus agentes, ¿no? Cuando yo comienzo, la humildad, unos dicen, Santa Teresa dice, es la verdad de quién eres en realidad, que no eres Dios, eres hijo de Dios o parte divina o un ser de luz o un ser de creación de Dios, pero no eres Dios. Y la humildad, cuando yo tengo humildad, entonces quiere decir que yo ya estoy ubicado en mi verdadera identidad y mi verdadera realidad como un ser espiritual, un ser de luz y una creación de Dios, ¿no? No que yo soy el creador, sino que yo soy la creación. Y que también por estar hecho a su imagen y semejanza tengo esa capacidad de crear, que mi realidad, ¿no? De ahí yo también he aterrizado en este entendimiento de que yo soy el que crea toda mi realidad, ¿no? Hoy estoy viviendo una pesadilla de esto, yo la estoy creando. No es de que me tocó mala suerte, es que me tocó una pareja infiel, o me tocó perder dinero, o me tocó no sé qué, sino que lo que está sucediendo conmigo es que yo me convierto en el creador de mi realidad. Sea buena, sea regular o sea mala, bueno, según mi juicio, yo soy el creador de mi propia realidad. Y esa capacidad me voy a ir haciendo consciente de ella en la medida en la que yo me vaya despojando de lo que no soy, ¿no? Que es pues todos estas identidades falsas que están generalmente contaminadas por los defectos de carácter. Entonces, pues son estos mecanismos de defensa, falsas salidas, que yo he utilizado no desde hoy, sino desde la infancia por no haber podido hacerle frente a mi realidad, a mis emociones derivadas de mi sistema de creencias, de mi realidad falsa.
Y en ese sentido yo lo que voy haciendo es que me voy identificando con lo que sí soy, que voy llegando a un crecimiento en espíritu, que voy desidentificándome de lo que no soy y que ese proceso de los pasos me va a ir liberando de estos, ya no voy a necesitar defenderme de nada, ¿no? Por eso se llama mecanismos de defensa, pues porque estoy en la defensa de mi realidad, pero si tu realidad es a todísima madre, que esa es la realidad, la verdadera, que soy un ser de luz, inmortal, yo como le digo a mis hijas, cuando me decían de chiquillas, me decían, es que me da miedo que te mueras, pero no hay problema, yo no le decía no me voy a morir, le decía no hay problema, porque siempre vamos a estar juntos. Pero ¿cómo? Si tú te mueres. No, porque pues esto que ves no tiene nada que ver. Tú o nosotros llevamos toda la eternidad juntos y vamos a seguir juntos, aunque en esta experiencia no estemos o yo deje de existir con esta apariencia, ¿no? El sistema de creencias que yo tengo que ir formando a través de la desintoxicación de estos defectos de carácter que adquirí en la infancia, me van a dar cabida a que la realidad, que es mi parte divina, se vaya manifestando. Y ya cuando yo me identifico con lo que sí soy, pues ya no necesito una pareja por estar solo, o ya no necesito dinero para sentirme seguro, o ya no necesito beber para aguantar. ¿Por qué me voy a emborrachar, cabrón? Si mi realidad está toda madre. Yo me emborracho porque mi realidad está terrible, pues necesito emborracharme. Pero si yo estoy a todísima madre, que ese es el conclusiones a las que llega Bill W., no al principio, porque al principio había mucha ignorancia, estaban en este conocimiento de pensar que el problema era la manera de beber y el alcohol. No, hombre, cabrón, si el alcohol era la solución, no era el problema. Nomás que ya no funcionó, ¿no? Oye, es que ya me está haciendo efecto contrario la pastilla y cada que me la tomo en lugar de dormir ya no duermo. Ah, pues ya déjatela de tomar, ¿no? Pero realmente el problema no es dejártela de tomar, el problema es ver en lo más profundo de mi alma qué es lo que está sucediendo y por qué yo necesito tomar esas pastillas, por qué necesito consumir o por qué necesito fugarme de la realidad, porque no estoy en mi verdadera identidad. Y este es un proceso que va de la mano, o sea, se van dando todas las cosas a la vez. ¿Qué se va dando a la vez? Que yo me voy despojando gracias a los pasos de los defectos de carácter. Dios me va quitando los defectos de carácter y ese espacio que yo estaba ocupando de Dios, de otra cosa que no es Dios, va a ir siendo ocupado por Dios, ¿no? Es como una mezcla de cosas que van pasando en donde me voy quitando de lo que no es Dios y voy llenándome de lo que sí es Dios, ¿no? En principio pues el alcohol y luego la pareja y luego la condición económica y luego la apariencia física y luego no sé cuántas cosas he puesto yo bueno, pues es mi especialidad, fugarme de mi realidad por no aguantarla, pero a eso voy a tener que llegar para que no tenga yo que dejar de beber porque me escondan todas las botellas del planeta, sino porque ya no necesite beber, ¿no? Es decir, dice una reflexión de AA que es absurdo querer que una persona no beba porque no tenga a su alcance alcohol, porque dice que si así se fuera a vivir al Polo Norte te iba a salir un esquimal con un pomo y te lo ibas a echar, ¿no? El tema aquí es el proceso de limpieza de todo lo que no es Dios a través de mis defectos de carácter o de mis mecanismos de defensa o pecados capitales, que esa suena muy duro, ¿no? Pecados capitales, cabrón, ¿no? Así como que dices madres, pues. No, güey, todos, cabrón, ¿no? O sea, ¿quién no? ¿El Papa? Todos. Jesús, Buda, ¿quién no? ¿No? O sea, todos los que estamos en este viaje traemos incluido eso, ¿no? Y lo bonito de nosotros es que venimos a decir nuestros defectos, ¿no? Que esa es la magia de acá, cabrón. Por eso yo estoy con ustedes, porque yo vengo y les digo mis defectos y luego se sube el que sigue y dice los suyos y el que sigue. Y allá afuera es decir, yo no tengo defectos y tú sí, que eso es lo que yo creí, cabrón. Y eso sí está bien jodido.
Cuando vas a la primaria y crees que en la única casa donde hay chingadazos es en la tuya, y en la única casa, pues yo decía, no mames, los locos, pues todas las casas son los Monsters y los locos Adams, güey, ¿cuál no? ¿No? Nomás que allá, pues, no sé, el rollo es, vamos a jugar a ser quien no somos y que somos perfectos y que no hay bronca de nada y que yo estoy muy bien. ¿Y cómo estás? Bien. Y tú también, ¿no? Avísale a tu cara, ¿no? Pero ese es el proceso en que traigo integrados estas cosas que se llaman defectos de carácter y que el programa está diseñado para ayudarme a que Dios me los quite y que todo ese espacio que mis defectos de carácter a través de sus falsos sustitutos hoy ocupan en mí sea removido y ese espacio hoy ocupado por Dios. ¿Voy a dejar de tener defectos totalmente y voy a ser santo? No, no. Dios me va a ir quitando unos, me va a dejar otros y demás, ¿no? Pero los defectos de carácter son propios de la condición humana. Esto que estoy diciendo es un arma de dos filos. Ah, bueno, pues entonces si nunca se le van a quitar, pues chingue su madre, vamos a darle vuelo a la hilacha. No. Ese es un extremo que no debo de adoptar, pero también el otro que no debo de adoptar, que yo veo que pasa mucho en Coda, es que dije una mentira, me voy a suicidar. No, cabrón, pues sigue siendo humano, o cometí un error, o no sé qué. Pues todos yo siempre digo que el que no se quiere equivocar se tiene que ir a vivir a otro planeta o a otro rollo, a otra realidad, ¿no? Acá los defectos de carácter yo los veo con mucho más bondad, los acepto en mí como algo con compasión, porque fue lo que yo usé para sobrevivir en la infancia, ¿no? Y estoy trabajando para que a través de la ayuda de Dios, con el trabajo de los pasos del programa, Él me vaya liberando de lo que Él crea, cómo, cuándo y donde Él quiera, de los que Él quiera, y me permita ser llenado por su presencia en lugar del espacio que habían estado ocupando, que han estado ocupando mis defectos de carácter, ¿no? Bueno, ese es un poco el entendimiento que yo tengo de los defectos de carácter. Como saben, pues yo soy una persona, nunca estudié en la escuela, cabrón, yo reprobaba todo, güey, todo, o sea, mi negro, ¿no? Con pluma, toda mi pinche boleta estaba roja completamente, cabrón. Mi mamá diario llorando, pásenlo de año por favor, nunca di una, tenía trastorno de déficit de atención, me cuesta trabajo leer, ahora hablo mejor, pero antes no podía hablar, pero no sé qué chingados pasó que para el programa sí me atasqué, ¿no? Y sí me hice, sí, y yo lo que quiero decir con esto es que yo fui un burro en la escuela o no pasé nada, pero aquí sí me he aplicado y sí me he puesto a leer. Yo la recomendación que hago siempre, ahora que estoy ahí en Coda Santa Cruz, ya que terminamos este viernes afortunadamente, imagínate yo leyéndoles un libro a todo mundo, cabrón. Sin mi pinche vida leí nada yo, ¿no? Para mí. Yo le decía a mi mamá me leía, le decía, léeme la tarea, ¿no? Me acostaba así, me jeteaba. ¿Ya te dormiste? Porque no me veía. No, estoy poniendo, y leía mis verbos en inglés, no sabía hablar inglés, y bueno, un circo hermoso, ¿no? La verdad es que la vida, pues hoy veo la vida con unos ojos maravillosos, me acepto tal y como soy, acepto mis defectos de carácter y trabajo para que Dios me los vaya quitando, no me juzgo, hay que ser muy benevolentes con nosotros mismos, porque sí he visto que otra manifestación de la soberbia es querer ser perfecto, y eso se ve mucho en Coda. O sea, hay una señora ahí en el otro grupo que trae esto y ordena y pone y cómo y lee. Ya, cabrón, o sea, tampoco es para tanto. O sea, hay que hacer un esfuerzo, pero no hay que entenderlo ni querer ser perfecto. Hay que trabajar, yo creo que sí hay que trabajar duro, hay que leer, hay que hacer todo el esfuerzo, pero hay que ser muy compasivos con el malestar, con la enfermedad, ¿no? Con mi enfermedad o conmigo, que es lo mismo, y tratar de
abrazarme, cabrón, con mi imperfección, ¿no? Con mi mortalidad, o sea, mi mortandad de mi parte física y mis defectos de carácter y toda la locura que hago y que digo y que pienso, mis miedos, cabrón, y todas las manifestaciones de mi condición humana, pues bienvenida, ¿no? Lo que tengo que hacer hoy es, en lugar de, en la medida de mis posibilidades y con el trabajo de los pasos, en lugar de fugarme con mis defectos de carácter, pues trabajar para que Dios me los quite y en su lugar me deje algo mucho más valioso, que es su presencia, a través de las virtudes, ¿no? Las virtudes de cada uno de los defectos. Y bueno, en general, más o menos eso es lo que yo les puedo compartir ahorita que se me ocurre. A mí me gustaría, si quieren, platicar o compartir lo que ustedes crean, y escucho un poco, ¿no, hermano? Sí, sí. Alguien que quiera hacerle alguna pregunta acerca de del compartimiento. Gracias, Alcides. Gracias. Dios. Yo soy Klaus, codependiente alcohólico y adicto. Hola, mi Klaus. Y pues eres un hermoso, a mí, de verdad. Gracias. O sea, Gracias. me caes bien y me gusta mucho pues estar aquí, o sea, escuchando, ¿no? O sea, de verdad. Digo, de verdad súper respetable y súper bien, por ejemplo, las personas que se fueron, pero había una parte de mí que decía como, no se vayan, ¿no? Era como, quédense y escuchen esto, porque yo encuentro mucha riqueza, ¿no? Entonces, lo que yo quería compartir es que a mí últimamente lo que más me ha estado lastimando ha sido justo como esta búsqueda de querer ser perfecto, ¿no? O sea, me pasa, por ejemplo, con lo de mi papá, que me digo como, o sea, Klaus, como Dios me permitió estar un rato en AA, también en Coda, ¿no? Justo escuchándote, sirviendo, o sea, como muchas cosas, como ya medito, ¿no? Es como, no mames, o sea, tú ya no deberías sentir dolor, ¿no? Perdí el trabajo, también recién falleció mi papá, y claro que me ha frustrado, ¿no? O sea, pero neta, tengo una exigencia, ¿no? De ser perfectito, y yo me digo, no, pero tú no sientas frustración, no puedes sentirte frustrado por no tener trabajo, ¿no? Y digo, Dios nos ha cobijado, mi papá nos heredó bien, y por hoy de verdad las cosas económicamente están a todo dar, pero ahí estoy, ¿no? Chingue y jode, diciéndome, no, tú no deberías de sentir frustración por no tener trabajo, o por hoy no tengo novia, ¿no? Y también me digo, como tú no deberías de soñar por no tener novia, y digo, como, pues, güey, hay algo que me gustó mucho que compartieras al final de esto que has venido compartiendo es, o sea, que a ti te ha funcionado mucho como abrazarte, ¿no? Y como ser benevolente y condescendiente contigo. Y yo algo que le pido mucho a Dios, y se lo pedí hoy en la mañana y se lo pido pues cada que tengo como la oportunidad, es que me permita ser amable y condescendiente, no en un sentido mediocre de no hacer ni madres y esperar que él haga todo, porque no es así como funciona. Yo también creo que pues, hay que trabajar, ¿no? Pero de verdad le pido que me permita amarme, que me permita acompañarme, que me permita ser justo, o sea, como abrazarme, ¿no? Porque neta, soy súper duro conmigo y casi como cualquier defecto que surge en mí, lo critico, pero duro, ¿no? Duro, si me trato súper mal como por ser humano. Y es como, no mames, o sea, es como... Creo yo, es como súper normal y súper humano tener defectos, ¿no? Es súper normal también sentir frustración. Justo esa frustración me ha llevado pues, a emprender, ¿no? Y a estar duro y darle con la tesis y con un proyecto que traigo con mi hermana y con el Cris y demás. O sea, siento que el dolor y que la frustración en este tema de AA son fértiles. O sea, así lo creo, ¿no? O sea, creo que el dolor que experimento es fértil, porque no es un dolor a lo pendejo que solamente me haga fallar, no. O sea, es un dolor del que se me permite como moverme, ¿no? Y accionar, y a huevo que hablar en el grupo, y a huevo que servir, y a huevo que echarle acción a lo que sea que la vida traiga, ¿no? La vida es que ahí te vas acomodando justamente donde tienes que estar. Y ya, entonces, yo quería compartir que esto me ha estado como doliendo, ¿no? Como ser tan duro y exigirme casi ser un ser como inmaculado, que ya no siente, que ya no se frustra, que ya no siente dolor, que ya no siente tristeza, que ya no siente insatisfacción. Y quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué sientes que ha sido lo que más te ha ayudado a encontrarte contigo y justo ser
así de amable, así de amoroso, así de benevolente, así de condescendiente contigo. No, y gracias por todo lo que me dices siempre. Estás más que correspondido. Te quiero mucho. A ti y a toda tu familia, querido Klaus. Los quiero mucho. Tengo mi cactus ahí en mi casa, nueva, junto a mí. Gracias. Tengo sus regalos. Una tarjeta hermosa. Se las enseñé a mis hijas. Gracias. Gracias de corazón. Y voy a contestar de la manera más honesta que puedo. Yo creo que la forma en la que yo he tratado o he llegado a tratar de ser más amable conmigo es por haberme cansado de hacerme tanto daño. Ha sido un proceso de... No me ahorré yo daño, honestamente. Yo creo que sí, aquí en este lugar es el único lugar que yo conozco de la humanidad en donde sí se experimenta en cabeza ajena. Sí puedo ahorrarme o elevar un poco mi fondo. Eso es lo que se trata de hacer y es lo que trataban de hacer los grupos en un inicio, el subir el fondo, porque esto al principio, pues recuerden ustedes que el mensaje se le pasaba a los que ya les quedaban 3 horas de vida o 15 días de vida, no se le pasaba a gente que todavía... Pero lo que hemos tratado de hacer a lo largo de este camino es el elevar el fondo. Yo creo que sí se puede, pero dentro, aunque ustedes me elevaron el fondo, tuve que llegar a ese fondo para cambiar de actitud conmigo, ¿no? Tuve que cansar de humillarme, tuve que cansarme de exigirme y realmente pues es parte de mi propia condición humana, porque yo siempre digo que yo fui objeto de violencia de varios tipos, ¿no? Física, sexual, emocional, psicológica, pero ahora el abusador soy yo conmigo, ¿no? O sea, el diálogo interno que yo tengo no es un diálogo amable, ¿no? Pendejo. O sea, me cacho de repente cuando cometo un error y ahora sí ya te cargó la... O sea, traigo una voz interna, ¿no? El otro día me decía una compañera que soy esquizofrénico porque oigo voces. Pues sí, yo ya oigo la voz de mi ego, ¿no? O sea, yo ya oigo como... Y mi ego me habla muy mal, cabrón, y me exige cosas que no puedo hacer y me dice que tendría que ser lo que no soy y siempre está quejándose de lo que no hay y siempre está pendiente de la carencia y nunca está con gratitud, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pues yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que he ido dándome cuenta de que justo ese ser o esa parte no amable que yo soy conmigo no soy yo. Y cuando me doy cuenta de que esa voz no soy yo, es que aquí hay algo muy loco y no quiero confundir mucho las cosas, pero le voy a entrar, ahí les va. Hay un tema que yo no entiendo por qué, pero así es, que a Dios le hablo en tercera persona y al ego le hablo en primera persona. No sé si me estoy dando a entender, pero voy a tratar de elaborarlo un poquito más. Cuando me digo soy un pendejo porque me equivoqué en algo, o no voy a poder, estoy hablando de mí cuando no es con mi verdadero ser con el que estoy hablando con el falso ser. Y a Dios le hago, oye Diosito, ayúdame, tú puedes, ¿no? Estoy hablando como si... Hay un truco bien, bueno, me ha dado me ha apasionado mucho el llegar a la realidad detrás de todo ese sistema de creencias de la condición humana, pero lo que me ha sucedido, lo que me he dado cuenta y lo que he empezado a hacer es que he estado cambiando los factores, ¿no? Yo de entrada, algo que a mí me ha ayudado mucho, querido hermano, es darme cuenta de que ese diálogo de desaprobación no soy yo. Y ya con eso ya le puse una pinche chinga al ego que ya no sabe ni por dónde, no, ese que está diciendo lo que dice y aparte se la echa en primera persona como si se tratara de mí, no soy yo, ¿no? Hay toda una manera que, bueno, hay muchas formas, pero el programa yo lo he usado para desarticular el modus operandi del ego conmigo, ¿no?
porque llega y me dice que soy lo que no soy y que me va a cargar la chingada y que no voy a poder y que soy una basura. Y todo trae un sistema de creencias que es esa voz del ego que yo digo que ya gracias a Dios escucho, que una de las formas primordiales que yo hago, por ejemplo, yo ya en el primer paso, en lugar de decir yo no puedo, porque ven que hay muchos, la sabiduría así medio popular, el 1, 2, 3 así express, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego. Yo lo digo ahora al revés. Tú no puedes, no, yo no puedo, porque yo sí puedo desde mi verdadero ser, ¿no? O sea, el primer paso, yo ya le empiezo a hablar al ego de tú, ¿no? Tú no puedes, o yo a través del ego no voy a poder nada en la vida. Yo con Dios, segundo paso, yo sí puedo con Dios todo, ¿no? Me entrego a ti, ¿no? Me entrego a mí. Hay cosas que a mí me han funcionado, digo, y ahorita me atrevo a compartirlas porque me haces la pregunta directa, ¿cómo le has hecho tú? Yo sí he tenido que desidentificarme de lo que no soy, que es esta voz exigente, prejuiciosa, cruel, cabrón, ¿no? O sea, a mí me habla y me dice unas cosas terribles, pero yo ya a través de estar aquí con ustedes cada vez me doy cuenta más de lo que no soy, y si yo sé identificar al impostor, digamos, ¿no? Al que se disfraza porque se pone sotanas y guaraches, sotana y guaraches y la chingada, o sea, mi ego se disfraza de mil maneras, ¿no? Por eso dice que tiene muchos nombres, ¿no? Porque un día se presenta como preocupación económica, el otro día como de pareja, el otro día de no sé qué, el otro día de no sé cuál, ¿no? Pero tiene un común denominador que no es, que es lo contrario a lo que yo soy, que es lo contrario al amor, ¿no? O a la esencia de Dios. Y eso se siente. Y si no se siente, vengo, lo digo y me doy cuenta. Y si no vengo y lo digo porque no hablé, pero los escucho a ustedes, lo veo en ustedes y lo identifico en mí también, ¿no? Por eso este camino está escrito en plural, los pasos a través de estar ahorita oyendo lo que dices, identificándome, yo diciendo cómo lo vivo, pues es como llego a la verdad, ¿no? Pero yo creo que hay varias formas a través del camino y de los pasos que me han ido llevando cada vez más a cansarme de estar en el engaño, de creer que soy el ego, y cada vez ya le doy menos importancia. O sea, sí, cabrón, ajá, ¿no? O sea, ya sé que no soy él, y a veces me domina. O sea, hay veces que caigo en preocupaciones económicas, cabrón, porque las cosas, y hay veces que entro en pánico, cabrón, de cosas. Bueno, ese es un muy buen momento en donde se ejemplifica cómo opera el ego y cómo se disfraza de lo que no soy, de lo que no es, y me convence y entro yo en su juego, pero vengo aquí y se desactiva, ¿no? Eso nos pasa allá afuera, pero yo ahorita estando aquí con ustedes estoy en este laboratorio de realidad con mi verdadera esencia, y ya el ego ahorita pues se fue a dar una vuelta el güey, ¿no? Claro, en la noche va y hace pesas el cabrón y la chingada, y puta, me agarra desprevenido en las madrugadas, ¿no? Se prenden todos los foquitos de control así del tablero, cabrón. Pero ya tengo, bueno, ya sé que me despierto y tengo mis herramientas, ¿no? Hago oración, meditación, hablo con un compañero, doy servicio, leo, escribo, lo que sea que yo pueda hacer me va a ir sacando de la mentira de creerle al ego, porque les digo una cosa, desde el verdadero ser, desde Dios, hoy, mi perdón que hable de ustedes, nuestras vidas son perfectas, cabrón, no les falta absolutamente nada. Haz de cuenta que le das la oportunidad de diseñar tu realidad, tu vida, tu destino al único perfecto, amoroso, milagroso, con todas estas capacidades, y eso es lo que es mi realidad hoy, ¿no? Nomás que yo pues peco o caigo en el defecto de carácter de creer que las cosas deberían de ser distintas, porque le permito al ego descalificar a Dios, porque no me doy cuenta de que Él es el que está operando en mí, ¿no?
Entonces, sí he estado haciendo esta separación de no identificarme con el ego. Ya, mira, ya yo con que me dé cuenta de que todo es perfecto y si no me siento así, ¿no? Es porque él es el que está operando. Es como ver El Exorcista, pero cómo la filmaron, ¿no? Ya ves a la niña, ándale, cabrón, sí, ¿no? Ah, sí, a ver, ponle otra pinche heridita acá y ya este camino desactiva todas estas mentiras, ¿no? Esta forma de mentir. Y claro que siempre van a haber formas porque es muy creativo, pero es el chalán de Dios, recordemos algo, ¿eh? El ego es el chalán de Dios que lo tiene en chinga para que yo me acerque a Dios. Fíjense, no hay de otra, ¿eh? O sea, si creo que tiene el mismo poder que Dios o más poder que Dios, pues sí que pinche miedo, ¿no? Pero la realidad es que está al servicio de Dios, porque lo único que está haciendo es ayudarlo, ayudarme a llegar a Él a través de lo que no es Él, ¿no? Del falso Dios, que es el ego, que es creerle. Pero por ahí va. Dije muchas cosas, espero que algo haya servido, querido hermano. Gracias, Me fui por otro lado. Si le hiciera caso a Dios como le hago caso a mi ego, todo estaría... Puta cabrón. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? ¿Alguna pregunta más? Adelante, tenemos tiempo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que te están haciendo por allá para que también atiendas. Alejandra, ¿el ego es el diablo? Pues unos le dicen así, otros el chanclas, maligno, Satanás. Sí, yo digo que es el chalancillo de Dios, que me ayuda a que lo encuentre. Como el pastor, ¿no? Ustedes saben eso del pastor, ¿no? En el famoso Salmo 23, bueno, el pastor, ¿no? El pastoreo, las ovejas, sin entrar a tintes religiosos, las ovejas, no sé si ustedes sepan que no saben distinguir la hierba buena de la hierba mala, ¿no? O sea, si tú las pones a pastar en hierba mala, se la comen y se mueren. El pastor tiene esa obligación de llevarlas al lugar que les va a hacer bien, ¿no? La manera en la que Dios me ha pastoreado en mi vida, pues ha sido a través del ego. O sea, es pues me ha enseñado todo lo que no quiero en mi vida, cabrón. Yo soy un experto de saber lo que no me gusta. O sea, ya probé todo lo que no me gusta. Ya me partí la madre de 400 formas, ¿no? Y entonces, yo sí creo que, pues le pueden llamar como sea, el nombre es lo de menos, pero lo que me gustaría, porque el diablo se oye así muy cabrón, pues a mí me gustaría nada más desenmascarar cabrón que no tiene ninguna importancia más que de ser un chalancillo del jefe que está a cargo de que yo llegue a feliz término con él, ¿no? A ver si no se encabrona conmigo. Chelsea, si me jalan las patas te voy a hablar, ¿no? Ok, compañeras, ¿alguna pregunta? Adi. Ahorita hablaste que a Dios lo hablabas en tercera persona y al ego primero. Sí. En este programa, bueno, al trabajar en tu persona, ¿cómo has logrado este cambio de lenguaje? Hoy, ¿cómo te comunicas con tu poder superior en esta parte de la reestructuración del poder superior? Gracias, Adri. Bueno, pues así más o menos, ¿eh? Yo, por ejemplo, trato de... Fíjate, nada más de decirles ese cambio, ya pusimos en aprietos al ego, ¿no? Porque yo como hago mis pasos, todas las noches yo escribo, no me duermo una noche sin escribir mi 10º, y terminando de escribir lo que en ese día quiero que Dios me ayude a superar, yo ya no pongo, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego, yo ya digo, yo con el ego y sin Dios no puedo. O sea, ya empiezo, a lo mejor no estoy hablando un escalón antes de hablarme en primera persona, hablarle a Dios en primera persona o sentir que yo soy Dios, yo les he hablado a los dos en tercera persona, ¿no? Yo sin Dios no puedo, yo sin Dios y con el ego no puedo.
pero ya al menos ya no estoy hablando, yo no puedo, porque yo cuando trabajé una vez, este taller que hemos dado, yo llevo ya bastante tiempo pues, platicando con la gente que se ha podido y cuando se me han acercado, porque yo nunca lo he promovido, ¿no? Siempre me dicen, oye, a mí nada, pues órale, si se juntan con uno que vaya ya. Y ahí andaba yo en los pinches cafés como güey ahí. A veces no llegaba nadie y luego llegaba 2 que 3 y había una persona con mucha luz que llegó y cuando empezó a trabajar en el primer paso, a lo mejor esto vamos nos va a ayudar a entender. Admitimos que éramos impotentes. Cuando yo digo, esta persona se conflictuaba porque dice, es que ¿cómo me estás diciendo que yo no tengo el poder si yo tengo todo el poder, ¿no? Y ahí es en donde yo descubrí que esta persona tenía una identificación adecuada y yo le estaba diciendo a su parte divina que no podía, ¿no? Entonces ella decía, ¿cómo yo no voy a poder, güey? Si yo sí puedo. Pero ella hablaba desde su parte divina. Entonces yo, para contestarte, el primer paso es que yo con el ego no puedo nada. Ese es mi primer paso hoy. Yo con el ego y sin Dios no puedo nada, cabrón. Nada en la vida me sale, nada, en nada prospero, nada me hace sentir bien, nada consigo. El segundo paso es que Dios en mí, sin el ego y con Dios en mí, puedo todo, ¿no? Y me entrego a Dios o me entrego a mí o a Dios en mí. Yo hablo mucho de Dios en mí. O sea, la manera en la que lo puedo hacer porque mis cables todavía no están bien, estoy cancelando unos pinches circuitos que ya traen mucha fluidez y estoy tratando de prender otros circuitos nuevos. Entonces a mí me sirve hablarle de Dios en mí. Yo hoy hablo de Dios en mí, ¿no? No, como tal, por ejemplo, yo hoy no estoy en hablarme en primera persona, y sentirlo, ¿no? Pero sí hago ese truco de decir Dios en mí, Dios en mí, Dios en mí, que a mí me ayuda mucho porque cuando yo decía Dios, pues volteaba a ver y decía, ¿dónde estará este cabrón, no? Y me estará viendo y trae el pinche rayo así listo, así, para que apenas si me equivoque un pinche, como jabalina me la aventaba, ¿no? Entonces yo hoy sí hago este ejercicio de saber que cuando algo no me hace sentido, no me da bienestar, es porque no es verdadero y es porque se trata del falsificador, ¿no? Que es el ego. Y bueno, ya no digo yo no puedo, yo digo sin Dios, con el ego y sin Dios no puedo, con Dios en mí todo lo puedo, ¿no? Y el programa creo que de eso se trata, ¿no? Dice ahí el libro grande, falta de poderes era nuestro dilema, teníamos que encontrar un poder y tenía que ser superior a nosotros mismos, ¿no? Cuando yo me declaro impotente en el primer paso, que ese es el problema, realmente el problema de cualquier ser humano, siempre lo digo, es la desconexión con su verdadera esencia o con Dios, la falta de Dios, desconexión con la fuente, la falsa identificación, lo podemos decir con 1000 sinónimos, pero la bronca es la misma, que es que estoy desidentificado de mi verdadero ser, que es Dios, y al menos yo les diría, si me voy a atrever a hacer una sugerencia porque me lo están preguntando, lo único que sí creo que debemos hacer o que yo he hecho y sirve mucho es al ego ya no hablarle de mí, o sea, en primera persona. Trátalo como un ente distinto a mi ver, porque eso ya Dios, cada quien como se convenza, ¿no? Yo hoy, como le digo, es Diosito amor en mí, ¿no? Porque Dios tampoco es una palabra que a mí me cuesta. Dios, a mí Dios. Hay toda una literatura que habla de la dificultad que tiene la gente con la identificación de su poder superior. La palabra poder me puede incluso sugestionar, ¿no? Poder superior, puta cabrón, ¿no? Me pongo porque yo tengo problemas con las figuras de poder. Yo veo pues porque me cagaron la madre, perdón, maestro, mi papá, todo el mundo, los que me dominaban me cagaban, cabrón, ¿no? Entonces, a mí me para un policía así, que se quiere imponer y qué cabrón, ¿no? O sea, entonces hay que ir construyendo, que por eso me he dado mucho a la tarea de hacer este taller en la parte del poder superior, pues ponle como quieras, ¿no? Diosito me suena menos
Dios Padre, puta, cabrón, Padre, hijo de la chingada. No sé si es mi papá o el de aquí enfrente, ¿no? Señor, se me hace una mamada, Señor. Lo que quiera el Señor, chingale, güey. Eso ya nada más esa frase. Esto es un poco de truquillos, ¿no? Que yo digo, pero sí hay que ir eliminando todas estas, incluso la palabra amor. La pinche palabra amor está más contaminada que yo creo que ninguna otra palabra dentro del diccionario. Cuando es la esencia creadora, la energía creadora de todo, ¿no? Pero pues amor creo que es las pinches relaciones con todas las tostadas del cerebro que he tenido, cabrón. Entonces amor, y también digo en la madre, ¿no? ¿Quién sabe? Es todo un tema. Hay que... Aquí Klaus tiene le dice hermoso, no voy a hablar de ti, pero me encanta cómo le dices. ¿Al Chris Design? No, ¿cómo le dices a tu higher power? No, MC Cos, que es un shortcut, una abreviación de Master Chief Cosmos. Bueno, y el gordo también le dice. Gordo, claro, gordo también, de cariño, gordo. El gordo le dice gordo, cara. No, hablé con el gordo y le digo, puta, que a toda más, sí, porque gordo es algo bonito, ¿no? Hay que ir buscándole, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay que darme cuenta de todas las... pues hay muchas cosas que sí me dificultan ese contacto, ¿no? Los nombres, las palabras, poder superior en la madre, Señor, Padre, Dios. Bueno, pues hay que irle viendo cómo le hacemos. Perdón, a ver si dije algo que sirva. Adelante. Gracias a mí por compartir. Soy Elisa, soy repentina. Hola, Elisa. Yo he como que vuelto a vivir el programa a raíz de la fe de mi esposo. Vivo con mucho ahínco, fortaleza. Y me pongo en sus manos, entiendo. He estado entendiendo todo este nuevo proceso, ¿no? Que los planes de Dios son perfectos y que Él está bien. Y no sé si el efecto de carácter sea la tristeza que a veces me embarga y me inunda, lo siento, lo lloro, ya cada vez es menos, ¿no? Sé que fue su voluntad porque no hay más y solamente lo que tiene vida muere. Y COVID fue el transporte que tomó para irse, porque con COVID o sin COVID, o sea, le tocaba y así fue, ¿no? Lo extraño enormemente porque 30 años de matrimonio contra 5 meses siento que son 2 minutos. Y me pongo mucho y de veras, como tú me has enseñado, con ahínco, con devoción, sintiendo mi oración al igual que tú es el Padre Nuestro, de veras, ¿no? De que me ayude, pero a veces, aunque entienda todo este proceso perfecto y que todo está bien y que sigue estando, porque pues, físicamente no está, pero está en la casa, está en mi esencia, está en mis hijos, o sea, se manifiesta. Yo cierro los ojos y lo veo y me acuerdo de ti que no tengo que coger el pinche celular para marcarle, o sea, está, digo, cabrón, me estás oyendo, estás aquí, te siento. Sí, volteo, digo, no, y quiero como que agarrar su manita, pero digo, pues, le prendo una veladora y hablo muchísimo. Me dice Lina, mamá, cada vez hablas más con él y le cuento lo bueno, lo malo, que él manda a saludar a mi club, que esto, lo visualizo, ¿no? Saludando a todo el mundo, o sea, todo está bien, pero de repente siento esta tristeza que me embarga. Puedo entregarle también mi tristeza en la mañana a mi poder superior con ese ahínco que le pido. O sea, no me voy a tatuar, porque mi hijo tatuado, creo que quiere tatuarme más. Fortaleza, ¿no? Y lo pido, pero digo, ¿será que también puede entregar esta tristeza o la tengo que vivir, ¿no? Aunque sienta su presencia, porque lo voy a amar toda la vida, ¿no? Pero hay momentos que me siento muy triste. Gracias, Elisa. Pues es humano. Yo creo que
Las emociones son para sentirse, ¿no? No hay otra. Ahora hay maneras de sentirse, de sentirlas, y hay maneras que me ayudan y hay maneras que no me ayudan a sentirlas. Lo que trata uno de hacer generalmente, sobre todo en esta parte del planeta, con las emociones desagradables, porque no hay emociones buenas ni malas, hay unas que neutrales, otras agradables, hay otras desagradables, todas son buenas y todas son, no hay nada malo, ¿no? A Dios le preguntaron que cómo consideraba su creación y él dijo que era buena, y la creación de Dios incluye tristeza, incluye dolor, incluye todo lo que nos pasa. Lo que veo que la tendencia más marcada que yo tengo, y sobre todo, como digo, en este lado del planeta se tiene con las emociones, es a evitar sentirlas, ¿no? Y las medicinas, las terapias, todos para no sentir, según esto, ¿no? Y el grupo es al revés. Yo te podría decir que estás perfectamente bien si estás sintiendo, estás en el camino adecuado. Yo creo que estás en la liberación, porque yo te voy a decir una cosa, me voy a atrever porque te quiero y te tengo confianza, a decirte que esa tristeza no tiene que ver con la muerte de tu esposo. Es una tristeza que ya estaba y que esto que pasó, él te está ayudando a liberarte de ella. Esa es mi interpretación y pido una disculpa si me atrevo a hacerla, ¿no? Es una tristeza del alma que yo traigo guardada, quién sabe de cuándo, y que él me está ayudando a través de esto, generosamente. ¿Quién se sacrifica para que sane Lisa? Yo me sacrifico, es una muestra más de amor, yo lo veo así. Pero si ese significado yo lo vería desde gracias por permitirme liberarme de esto, y libérate. ¿Cómo? De la mano de Dios. O sea, la liberación, es que yo no quiero hablar de religión, ¿no? Pero, bueno, no, voy a tratar de evitarlo, pero, y se repite en todas las religiones, o sea, no es propio del budismo, del hinduismo, del cristianismo, de ninguna religión, del judaísmo, pero, hay una anécdota muy buena, que tiene que ver con la religión basada en Cristo. Les pido permiso, ¿me dejan contarla rápido? ¿No importa? ¿No importa? Bueno, es un compartimiento, no estoy hablando de la literatura, ¿no? En un pasaje, que algunos dicen que todo lo que se escribió no es real, ¿no? Que simplemente es mi propia historia escrita en ese libro sagrado, ¿no? Cuando están los apóstoles con él en la barca, en el mar de Galilea, que viene una cosa que la describen ahí como el seísmo, ¿no? O sea, que es una pinche palabra como para describir una tormenta en un pinche... El mar de Galilea es así como Valle de Bravo, ¿no? O sea, es una cosita, ¿no? Y pinche tormentón así, y estaba Jesús dormido, y todos los apóstoles, o sea, los comentarios de los apóstoles es: puta, venimos a seguir este cuate, cabrón, para que nos cargue la chingada aquí en medio del mar, no chingues. Y ya habían visto que revivía muertos, que todos los milagros, y de todas maneras dijeron, les habló, se identificaron con lo que no eran, ¿no? Y tal, y el otro estaba dormidito y lo despiertan y le dicen: pues nos estamos inundando, nos vamos a morir, ¿no? Y bueno, el hombres de poca fe, ¿no? Y dicen, lo bonito de esto es que la vida o el camino de recuperación o el crecimiento espiritual que estaban teniendo ellos 12, y ahorita no, somos 12 también, creo, ¿no? La madre, 5, 11, y nosotros 11, ¿no? Pues los otros no lo siguieron, y a nosotros que lo seguimos nos va a cargarla, porque este cuate se le ocurrió ahorita estar navegando por aquí, la vida tiene todo lo que tiene, el que yo
desarrolle mi capacidad de amor o de sentir a Dios o de estar con Dios o de desidentificarme de lo que no soy, identificarme con lo que sí soy, como lo quieras decir, no quiere decir que no vayan a presentarse situaciones difíciles, sino que tenemos con quién enfrentarlas. Ese es la gran lección y el gran regalo de estar aquí nosotros, que hoy tenemos todos, no hay uno que no tenga dificultades, pero no todos tienen con quién enfrentar las dificultades y superarlas. Entonces la lección que yo te diría que tengo que tener cuando vivo momentos como los que tú estás viviendo, tiene que ver con ver la mano de Dios en los momentos difíciles, dejar que estas emociones se expresen, que salgan con la ayuda de Dios. ¿Qué quiere decir con la ayuda de Dios? Con los compañeros. Yo como canalizo mis emociones es escribiendo, es hablando con un padrino, es diciéndolo en tribuna, y es la manera en la que yo permito que no lo tapo porque te puedes comer un pastel, gula, puedes renegar de que por qué se murió, soberbia, puedes quedarte en depresión, pereza, puedes caer en cualquier defecto de carácter o puedes negar la emoción o taparla. Lo único que voy a hacer es que voy a hacer que crezca para que ahora sí salga, ¿no? Que ese es un poco el proceso del fondo de sufrimiento que yo he buscado en mi vida en general. Entonces, yo te diría, no necesitas hacer más que aceptar tus emociones, sentirlas, pero sí no se te olvide que ahí está dormido en tu barca el que para la tormenta. Porque ese es ese es el regalo, cabrón, enfrentar la vida. Yo digo, qué triste la vida que yo enfrenté sin Dios, ¿no? Y qué triste la vida que yo enfrento todos los días cuando se me olvida que Él está al mando de todo, ¿no? Que ese es el problema que yo sigo teniendo. No creo que porque ya llegué un día ya no me pasa, pero ya tengo este insospechado recurso interior que habita en mi corazón, que está conmigo y que no se equivoca y que está haciendo esto. Entonces, varias cosas. Yo creo que esas emociones no son de ahorita. Yo creo que esto te dio la facilidad de trabajar y permitir que salga. Tienes las herramientas que te van a conectar con lo que necesito conectarme para poder superar esto y todo lo demás, que es un poder superior amoroso, Dios, como cada quien le quiera decir, ¿no? Vívelo. Acá estoy yo, si ya sabes que yo estoy puesto. Cuando quieras, invítenme ya y nos vemos. Compañeras, ¿alguna otra pregunta, Isabel? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra pregunta que te hicieron por acá está buena. ¿Cómo sería un ego sano, Lola? ¿Cómo sería un ego sano? Bueno, el ego ya sabemos que es un recurso que incluso que nos sirve para muchas cosas dentro de un tamaño sano. Lo que yo entiendo del ego, del ego es que el problema de una persona como yo es que mi ego se sobredesarrolló para poder sobrevivir en situaciones. El ego tiene una función positiva, hablando del ego sano, como le quieren decir, porque luego sí se utiliza ego para describir varias cosas, pero el ego sano me permite cuidarme, me permite quererme, me permite no meterme en problemas, pero cuando yo este recurso que es el ego, que me ayuda a mi objetivo primordial, que es sobrevivir para tener esta oportunidad de evolucionar en esta experiencia humana, se tuvo que sobredesarrollar ante situaciones extremas de una infancia con situaciones que no es que hayan sido las peores del mundo, pero para mí fueron superiores a lo que yo podía enfrentar, y este ego se tuvo que sobredesarrollar para sobrevivir a esa infancia que para mí fue insoportable, ¿no? Ese es el origen de la codependencia y de todas las adicciones. Lo que tengo yo que hacer es conocerme, aceptar mi ego. No me voy a deshacer del ego. El programa no es el ego eliminador, es ego reductor. Lo único que voy a tratar de hacer es que ese ego sobredesarrollado que ya está,
más bien que en lugar de que esté a mi servicio, yo estoy a su servicio, ¿no? Que esa es la única gran diferencia, lo tengo que poner a mi servicio otra vez. Y para eso tengo que quitarlo del altar, y para quitar al ego del altar tengo que poner al que va en el altar, que es Dios. El ego sano se llama humildad. Dejar al ego conmigo, que es mi recurso, dentro de esta experiencia humana, ¿no? Pero arriba de él, por eso digo que es el chalancillo, ¿no? Arriba de él está el patrón, el gordo, que me encanta como le dice Klaus, el jefe, como le quieran decir, y el programa a eso se dedica. En cada uno de los pasos se va desarrollando cierto grado de humildad, dice el programa de AA, ¿no? O sea, cierto grado de ego reducción que van a permitir que Dios tome su lugar y no dejar que mi parte racional o mi manera de pensar o mi ego tome ese lugar. El ego, ¿yo saben cómo lo veo? Imagínense que vivieron un terremoto, hay gente joven, pero pues yo que viví el del 85, por ejemplo, pues imagínate que estabas de niño y se cayó la construcción y quedamos ahí atrapados, aplastados, ¿no? Y vinieron los rescatistas y rescataron a todos, y a mí no me escucharon o no nos escucharon a cada uno de nosotros en esta analogía, y ya no hay nadie, yo no puedo hablar porque estoy todo apachurrado, y se van y me dejan ahí aplastado en este terremoto, ahí en medio de la construcción, y yo no sé cómo, un poquito antes de morir me muevo un pie, muevo el otro, me muevo y me escapo. ¿Qué sucede? Que una persona con estos antecedentes, cuando escuche una alarma sísmica, ¿cómo creen que va a reaccionar así? Pues vas a ya, o sea, yo lo que tengo es que sobrereacciono ante cualquier estímulo que me conecta con los traumas originales de mi terremoto emocional que me aplastó, ¿no? Este terremoto sí existió y sí creo que somos sobrevivientes de este terremoto emocional que nos aplastó y que quién sabe cómo pudimos salir. Entonces, ¿qué tengo yo? Que sobrereacciono ante cualquier estímulo de la vida que me conecta con el trauma y estoy traumado casi por todo, ¿no? Entonces tengo un ego sobredesarrollado que aguas, cuidado, te están engañando, vas a valer madres, no vas a poder. O sea, el cabrón quiere que me salve, pero me está partiendo la madre, ¿no? Porque ni está temblando, güey. O sea, mi alarma sísmica se dispara sola, ¿no? O sea, entonces ya tengo que saber qué es la alarma sísmica, que está descompuesta, y eso es desidentificarme del ego, es ponerlo un poquito en su realidad con las condiciones de relación que tengo con esa alarma que pues me conectan con traumas bien dolorosos de la infancia. Entonces, yo lo que podría decir, el ego sano es el que me va a llevar el programa a través de los pasos a un grado de humildad, de dejarlo en el lugar en el que va, no en el lugar que no le corresponde, y poner a Dios en su lugar, y bienvenido el ego. Entonces ya cuando me diga todas sus cosas, pues yo ya tengo que necesito un consejero, ¿no? Por eso está el padrino, o le decimos cerebro sustituto, para que ante las situaciones que no, oye, está temblando, güey, pinche alarma, no, güey, no, no hay techo arriba, güey, no, ok, tengo que, a través de estas herramientas que ustedes me dan, el empezar a dejar a este ego al servicio, al servicio de mi ser divino, de mi ser verdadero, de mi parte divina, y no al revés, ¿no? Y de eso se trata, no se trata ni de eliminarlo ni de ignorarlo, simplemente de darme cuenta de que está dañada mi percepción de la realidad, ¿no? Y que ese ego tuvo que tomar una importancia, pues, relevante, que hoy a veces me perjudica más de lo que me ayuda, ¿no? Gracias, Sabín. Gracias, Leayas. Este es tu grupo. Bienvenido. Gracias. Y compañeros, yo le agradezco a Dios y a la conciencia el haberme permitido coordinar esta junta, que vamos a darla por terminada. Si quieres continuar con la oración. Gracias.
Al rato leo y contesto. Saludos.